Que el Señor les bendiga, familia, amigos, comunidad de Rey. Qué bendición estar con ustedes una vez más y poder compartir estos minutos juntos. Creo que esta semana hemos estado hablando con el Señor, hemos estado llevando a cabo nuestro altar familiar y hemos estado buscando juntos al Señor. A través de las circunstancias que nos ha tocado vivir y las situaciones que podemos estar enfrentando, sabemos que en todas las cosas somos más que vencedores. Si hay alguien que nos puede sostener y puede librarnos de cualquier peligro, es el Señor Jesucristo. Si hay alguien que nos ha sostenido a través de su palabra, a través de la comunión de unos con otros y por el poder de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, es el Señor. Por eso es que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Él. La misma fe que tenemos nosotros, el mismo Dios al cual acudimos, es el mismo Dios del cual vamos a hablar en esta hora que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Me gustaría que fueran conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 29, y que podamos leer juntos lo que el apóstol Pablo escribe a sus discípulos que viven en la ciudad de Filipos. Algunos de ustedes leyeron la carta de Filipos o la carta a los filipenses en esta semana y estoy seguro que será de gran bendición y de mucha edificación para cada uno de nosotros. Creo también firmemente que el Señor ha hablado de una manera particular e individual, como Él lo hace, de una manera personal a la vida de cada uno de ustedes, en los cuales el Señor les ha mostrado y nos ha dado a probar de una experiencia y nos ha dado a probar también de ese mensaje que necesitábamos en ese momento. Pero para mí como pastor de ustedes, es una gran alegría poder impartir y poder transmitir el mensaje que el Señor pone en el corazón y que necesitamos escuchar como iglesia. Los invito entonces a que vayamos a la palabra, Filipenses capítulo 1, versículo 29, si podemos leer juntos esta parte de la Escritura. Si están ahí con su familia, si lo estás escuchando en alguna parte diferente a tu casa, pero estoy seguro que la palabra de Dios será edificante para nosotros. Y te pido entonces que tengas algo en qué anotar, que podamos tomar la reseña, lo que el Señor nos diga y poder comentarlo cuando en algún momento estemos juntos. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice el apóstol: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Las paradojas del reino. Pablo dice, porque a ustedes no solamente se les ha dado el privilegio de creer en Cristo. Ustedes no solamente tienen la dicha, la bendición, porque a ustedes no solamente se les ha concedido creer en Cristo, sino también se les ha concedido el sufrir por Él. Las personas que habían creído en el Señor Jesucristo y que vivían en la ciudad de Filipo, estos filipenses estaban recibiendo este mensaje porque están sufriendo persecución, están sufriendo el abandono de amistades y están mirando que a pesar de que ellos son ahora mejores, que han sido mejores personas, que se han convertido en mejores padres, que son trabajadores más responsables, que son patrones con un corazón para tratar a sus empleados y a sus esclavos de una manera diferente, a pesar de que ellos están creciendo en el conocimiento de la fe, están siendo perseguidos. Y Pablo en el versículo 30 dice, porque ustedes están sufriendo lo mismo que yo también sufrí. Porque ustedes me vieron experimentar en la persecución por causa de Cristo. Y de hecho, ellos sabían que Pablo estaba preso. Y Pablo está diciendo, a pesar de estas cadenas, el mensaje de Cristo sigue creciendo. Pablo les está animando y les está mandando esta carta como una palabra de incentivo a su gozo, a su alegría, para que ellos puedan seguir creyendo en Cristo y seguir creciendo en el conocimiento y para infundir gozo a través del Espíritu Santo, a través de este mensaje. Pablo está consciente de que estas personas están recibiendo un trato que los lleva o los pudiera llevar a dudar de que Dios esté con ellos. Sin embargo, Pablo llega en este versículo a decirles, no solamente creemos en Cristo, sino que también tenemos el privilegio de ser llamados a sufrir por causa de Cristo. Se parece mucho a lo que Pedro escribe en una de sus cartas y les escribe a sus discípulos y dice, porque ustedes sufren, no por hacer el mal, porque ustedes están sufriendo, no porque sean malhechores,
Si fueran malhechores, si fueran personas que dañan a la sociedad, hubiera razón para sufrir. Pero ustedes sufren por causa de Cristo, por estar siguiendo a Él y siendo buenos. Así que somos bienaventurados, dice el apóstol Pedro, porque sufrimos a causa de lo bueno que somos y no por lo malo que pudiéramos ser. Esto es lo que nos ha enseñado el Señor Jesucristo y de hecho nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro blanco de perfección que es Cristo, nos ha mostrado que el vivir en este mundo fuera de la corrupción del pecado, el costo no van a ser, o el premio no van a ser aplausos y reconocimiento en este mundo, sino que será el desprecio, los golpes y muchas veces cargar la cruz hasta el punto de morir. Pero todo esto es un privilegio por creer en Cristo. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 13, Pablo está, como en todo lo que escribe, basándose en las enseñanzas de Jesús. Y cuando nosotros llegamos a escuchar, a comprender y a leer lo que Cristo está diciendo, en Mateo capítulo 5, versículo 13, encontramos que lo que está sufriendo la iglesia de Filipos y lo que está sufriendo en este momento alguna iglesia, o quizá tú muy personalmente por causa de Cristo, es a lo que el Señor nos había preparado. Si leemos Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Si la sal deja de tener la función por la cual está en la tierra, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Cuando leemos Mateo capítulo 5 y el versículo 13 específicamente, cuando el Señor Jesús está dando estas enseñanzas a sus discípulos, tenemos que comprender que el Señor no está hablando de la sal, no está hablando de la propiedad de la sal, de dar sabor. Si nosotros entendemos lo que Jesús está hablando y en el contexto en el cual Él está predicando en medio de un lugar de personas pescadoras, de personas que conocen el oficio, que personas que en esa época usaban la sal, no tanto para darle sabor a la comida, sino que usaban la sal para preservar los alimentos. El uso más común, cuando Jesús está hablando y cuando sus oyentes escucharon esta enseñanza, no pensaron inmediatamente, es que va a dar sabor a la comida, sino que Jesús estaba hablando de la función de la sal para preservar todas las cosas. Es decir, somos la sal de la tierra que evitamos que esta sociedad esté más corrompida. La iglesia en este momento tiene la función de evitar que la maldad sea la que corrompa completamente a toda la sociedad. Como hijos de Dios estamos puestos en medio de una sociedad que necesita tener ejemplos, que necesita tener a personas que amen a Dios por sobre todas las cosas. Como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, estamos puestos en medio de una sociedad para evitar que la sociedad sea completamente corrompida. Y este es el punto en el cual creo la iglesia se ha estado perdiendo en estos últimos años. Somos puestos como sal en esta tierra, en este mundo, no para dar sabor, es decir, no para entretener. En ocasiones pensamos que el ser un hijo de Dios o el ser una hija de Dios tiene que ver con el poner sazón en las fiestas y hacer reír a la gente y mantener entretenidas a las masas. Pero eso no es lo que estaba pensando Jesús. La Biblia no nos enseña que somos la sal para entretenimiento, no somos la sal para dar sabor. La crisis que está enfrentando el mundo es debido también en gran parte a la crisis que está enfrentando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy es muy triste mirar cómo hemos abaratado el mensaje y cómo se ha deteriorado la función de la iglesia. Hemos malinterpretado los mensajes de Jesús y hemos pensado que somos la sal que ridiculiza, la sal que da entretenimiento, la sal que hace reír a las personas. Y es por eso que los púlpitos están llenos de payasos y no de personas que hablen en contra de la corrupción. Estamos llenando a las personas de un entretenimiento pensando que somos los encargados de dar sabor cuando el mundo está lleno de entretenimiento. Cuando Jesús está hablando que somos la sal, Jesús está diciendo que somos esta parte en el mundo
que estamos purificando. Y que muchas veces el mensaje de esta sal, que muchas veces el mensaje para preservar, va a ser un mensaje incómodo en medio de un mundo que está cómodo con el pecado. Hemos sido puestos para purificar. Hemos sido puestos para incomodar. Hemos sido puestos para preservar. ¿Cuántas veces te has dado cuenta que cuando tomas alguna cantidad de sal y lo pones en alguna herida que tú tienes en tus manos, arde, molesta, pareciera que hiere, pero está sanando? La iglesia no está puesta para entretener. Los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, no han sido llamados para entretener a las masas, han sido llamados para inspirar a las masas. Y a veces el mensaje de Cristo va a ser tan incómodo para aquellos que están cerca de ti, que va a provocar persecución, que va a provocar hastío, que va a provocar molestia. Pero esto es lo que están pasando los discípulos en Filipos. Esto es lo que están viviendo los filipenses. Este mensaje de ser sal en el mundo no es para todas las personas. Si vamos a Mateo capítulo 5, en el primer versículo, dice la palabra de Dios que Cristo se sentó y empezó a enseñar y sus discípulos se acercaron. Y entonces el Señor les habla de la responsabilidad que tienen aquellos que han creído en su mensaje, aquellos que han aceptado la cruz de Cristo, aquellos que se están negando a sí mismos para agradar al Señor Jesús. Y a ellos les dice: ustedes son la sal de este mundo, les doy una encomienda, vivir en medio de la sociedad para poder preservar a la misma sociedad. El problema es que la sal es muy cómoda cuando está en el salero y nos encerramos en 4 paredes y nos evitamos problemas con aquellos que no quieren escuchar el mensaje y nos sentimos cómodos cantando y estudiando la palabra de Dios sin influenciar a los que están fuera. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios al preservarnos en este mundo mediante la salvación que obtenemos en Cristo Jesús es que salgamos a la sociedad y estemos influyendo a otros con nuestra propia vida. Jesús está hablando a aquellos que renuncian a la impiedad con tal de agradar a Cristo. Jesús está hablando a sus discípulos, a aquellos que quieren confiar y quieren vivir y quieren mostrar la grandeza de Cristo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero esta sal no influye forzando a otros a venir al Evangelio. Me encanta cómo lo podemos ver y cómo el Señor Jesucristo nos habla acerca de ser la sal en medio de la sociedad, no aislados de la sociedad. Muchas veces pensamos o encumbramos a personas y decimos: es que este hombre y esta comunidad tomaron la decisión de apartarse e irse a una montaña para no contaminarse. Sin embargo, ese no es el plan de Cristo. El Señor dice: ustedes son la sal del mundo, tienen que estar en medio del mundo. Tienen que estar en medio de la sociedad. Pero ¿cómo funciona esta sal? La sal funciona de esta manera. No tratamos de convencer a otros, sino que los inspiramos a través de nuestra vida. No tratamos de forzar a nadie a la conversión, pero sí a través de nuestra vida les mostramos el costo, lo agradable y el precio de ser parte de los discípulos de Cristo. Encontramos entonces que nuestra labor no es exigir a otros que sean mejores, sino exigirnos a nosotros mismos. Porque la sal no son ellos, la sal somos nosotros. Y Cristo no les está exigiendo a ellos, Cristo nos está exigiendo a nosotros, sus discípulos, los que ya hemos creído. Es muy fácil voltear y mirar a la sociedad y empezar a juzgar y a criticar y a decir: es que esa persona está mal, él debería de cambiar las cosas, ellos deberían de ser diferentes. Mientras que Cristo nos dice: yo no estoy confiando mi mensaje a aquellos, te lo estoy confiando a ti, que profesas una fe en mí y que ya has creído en mi palabra. Ser la sal de este mundo no es exigir a otras personas que cambien. Ser la sal de este mundo es exigirnos a nosotros mismos para poder inspirar e influir a otros a través de nuestra vida. Es por eso que cuando los filipenses estaban sufriendo por causa de Cristo, ellos podían estar conscientes que no estaban haciendo nada mal
para la sociedad. Ellos podían estar conscientes que no estaban atiborrando de mensajes alarmistas a las personas. Eran hombres y mujeres que habían comprendido el mensaje de Cristo y que estaban viviendo de una manera recta delante de Dios y que no había razón por la cual ellos tenían que ser perseguidos. Pero esto es a lo que el Señor Jesús nos está llevando. En medio de una sociedad que está corrompida por el pecado, aquellos que se comprometen con Cristo no pueden esperar un trato especial, ni mucho menos que le reconozcan como mejores. De hecho, en toda la parte de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y en el mismo Señor Jesucristo, vemos esta razón. La sal que viene e incomoda es como aquel hombre que ha dejado una buena oportunidad económica porque no quiere corromperse. Es como aquella persona que ha renunciado a oportunidades de trabajo porque no desea estar en medio de una red de mentiras, porque no va a comprometer su mensaje, su vida con el pecado para poder tener mejor estabilidad. Es como aquellas personas que tienen que tomar decisiones diarias y firmes para poder preservarse en medio de un mundo lleno de corrupción. Pero este hombre que dejó por un lado una buena oportunidad financiera, pero que el costo era mentir o robar o engañar a otros, y este dice, yo no lo voy a hacer. Y entonces voltea y mira que la situación económica no ha cambiado, que la situación económica en su vida en algunos momentos va a pensar, hubiera tomado esta decisión y no estuviera batallando económicamente. Sin embargo, el Señor dice, estás cumpliendo tu misión y estás cumpliendo la función por la cual eres mi discípulo y no estás corrompiéndote con toda la sociedad, sino en esa parte que a ti te corresponde, estás manteniendo, preservando la pureza. Sin exigir a otros, sin acusar a otros, pero exigiéndote a ti mismo y confiando en lo que el Señor hace. Ahora, ¿vale la pena este sufrimiento? ¿Vale la pena sufrir por causa de Cristo? ¿Vale la pena realmente negar placeres y negar una estabilidad económica con tal de seguir firmes en la pureza y seguir siendo sal en medio del mundo? Creo que vale la pena. Vamos a Mateo de nuevo, capítulo 5, versículo 4. El Señor Jesucristo dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Es en este contexto en el cual el Señor nos está hablando. Hemos abaratado tanto a veces el mensaje de Cristo que creemos que esta promesa es para todas las personas y es para todo el mundo que llora. Pero Cristo está hablando a sus discípulos. Cristo te está hablando a ti que te has entregado y que has creído en Él. Cristo te está hablando a ti. Cristo está hablando, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán el consuelo de Dios. El consuelo de Dios está reservado para aquellos que han decidido ser sal en medio de la sociedad, para aquellos que están sufriendo en medio de un lugar por preservar el mensaje del Evangelio y su testimonio. Pablo les habla a los filipenses y dice, porque a nosotros se nos ha sido dado el privilegio no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por Cristo, porque cuando lloramos por causa de Cristo, recibimos el consuelo de Dios. En ocasiones usamos este mensaje de las bienaventuranzas como un mensaje moral para todas las personas, cuando Cristo está hablando a sus discípulos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación que viene de parte de Dios. En este contexto, Cristo está hablando, si vas conmigo al versículo 11, el Señor reafirma de los que lloran al decir, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, la gente los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias y mentiras. Alégrense cuando estén en medio de este sufrimiento y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. ¿Por qué Pablo dice que es un privilegio sufrir por causa de Cristo? Porque el Señor Jesucristo afirma y nos da esta esperanza y nos dice, alégrate y llénate, porque es grande la recompensa que tú tendrás en el cielo. No puedes esperar la recompensa aquí en el mundo. No puedes esperar una recompensa del mundo que te está juzgando, que se está riendo y que se está burlando de ti.
En ocasiones nosotros volteamos a nuestro alrededor y la familia que se está riendo de ti porque eres un hijo o una hija de Dios, las personas que te están queriendo corromper a través de los vicios y que no pueden hacerlo porque tu fe está en Cristo, te dejan de hablar, pierdes amistades. Y en esos lugares que quizá este mensaje está llegando, a algún lugar donde estás sufriendo persecución por causa del evangelio, quizá has perdido algunas cosas, quizá tu salud se ha deteriorado, quizá perdiste oportunidades financieras, pero en esta hora quiero recordarte que tu esperanza no está en esta tierra, tu esperanza está puesta en el Señor Jesucristo, en el cielo, de donde Él habrá de descender y dar la recompensa a cada uno según su obra. Tú eres parte de estos discípulos. Tú eres parte de este grupo donde el Señor Jesucristo dice, bienaventurado porque lloras, porque recibirás consolación de Dios. Quizá puedes voltear atrás y decir, estaba mejor económicamente, tenía más amigos con quien descansar, mi vida era más placentera antes de conocer al Señor Jesucristo, pero ahora la vida es diferente, las cosas no salen como yo pensaba. A ti, el Señor te dice en esta hora, eres bienaventurado. Si están levantando toda causa o toda clase de mentiras en tu contra, porque no quisiste pertenecer a una organización corrupta, porque no quisiste pertenecer a un lugar donde ya no estaba el mensaje del evangelio, porque no quisiste pertenecer a alguien o no te comprometiste en tu testimonio y no renunciaste a tus principios y a tus principios eternos. A ti te dice el Señor, bienaventurado si lloras, porque recibirás el consuelo de Dios. Son bienaventurados, dice el Señor, cuando por mi causa hay un sufrimiento que vale la pena y es el sufrimiento por causa de Cristo. Muchas personas pueden sufrir calumnias por haber hecho cosas que no agradan a Dios. Pero cuando sufrimos por causa de Cristo, somos dichosos, somos bienaventurados. Cuando la gente te insulte, cuando la gente te persiga, cuando la gente mienta por causa del Señor. Costo o parte del costo de ir avanzando son las críticas, la calumnia, la mentira en tu contra. Así lo hicieron con los profetas. Ahora el Señor Jesucristo no quiere levantar una generación de personas con pensamientos de víctimas y de mártires que siempre van a estar sufriendo, sino al contrario, de hombres y mujeres que pueden levantar su frente en alto porque saben que no están agradando al hombre, sino están agradando a Dios y que pueden seguir adelante porque su consuelo no viene de aquí de la tierra, su consuelo viene de Dios. Por eso Pablo los está animando a los filipenses y nos anima a nosotros. Si estás sufriendo por causa de Cristo, bienaventurado eres. Porque cuando llores serás consolado por Dios. Porque cuando esto acabe, recibirás tu recompensa allá en el cielo. Porque nuestra esperanza no está aquí en este mundo, en esta tierra, sino nuestra esperanza va más allá de esta tierra. El mismo apóstol en Romanos capítulo 8, en el versículo 17 al 18. Si va conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Quisiera leerle lo que dice el mismo apóstol. Dice el apóstol en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si somos hijos, si somos la sal, si somos los que están preservando, somos también herederos. Y somos herederos de Dios. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Bendito el Señor. Por eso es un privilegio sufrir por Cristo, porque si estamos sufriendo por Cristo aquí en la tierra, también tendremos parte con Él en su gloria. El versículo 18 dice, de hecho, dice Pablo, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en cada uno de nosotros. No provocamos el sufrimiento, no buscamos el sufrimiento, pero cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, nos alegramos en medio del sufrimiento por causa de Cristo. Noches sin dormir, inestabilidad económica, desvelos, preocupaciones, incertidumbre, todo esto viene acompañado en el costo de ser la sal en medio de este mundo. Pero dice Pablo, en nada se compara. Estos sufrimientos efímeros, ligeros, no es nada comparado
comparado con la gloria de Cristo que está reservada para nosotros. Porque si sufrimos por Cristo, también seremos parte de la herencia de Él en gloria. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Si vas conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo está escribiendo y dice esto: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Tú estás viendo el sufrimiento en este momento. Tú estás viendo el dolor, tú estás viendo la tristeza, tú estás escuchando las críticas, tú estás viendo el abandono, tú estás sufriendo la soledad. Esto lo puedes ver, pero dice Pablo, esto que vemos es efímero, esto que vemos es perecedero, pero lo que no vemos, el peso de gloria que se está produciendo sobre tu vida, el peso de gloria que se está acumulando en la eternidad de la cual tú vas a disfrutar, eso no lo vemos, eso es eterno. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Vale la pena exigirnos a nosotros mismos y decir, yo voy a agradar a Dios, yo no voy a pecar, yo voy a luchar por mantener mi santidad delante de Dios, confiando en que Él es el que me sostiene, confiando en que Él es el que está conmigo, confiando en que su obra es perfecta. Vale la pena seguir adelante, confiando en el Señor, tomándonos de su mano en medio de la corrupción de este mundo, en medio del pecado de este mundo. Si sufrimos por causa de Cristo, también tendremos parte con Él en gloria. Y cualquiera que sea el sufrimiento que estamos afrontando en este momento, es un sufrimiento pasajero. Mientras que el sufrimiento por la causa de Cristo está produciendo un peso de gloria eterno. Estamos avanzando. Un atleta se sacrifica y sufre por causa de una medalla, de una corona, de un reconocimiento. Un cantante se abstiene de muchas cosas y sufre momentáneamente para poder recibir un premio, un reconocimiento, el aplauso y a las masas que le admiren. Pero todo eso va a pasar. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios y hemos rendido nuestra vida al Señor Jesucristo y estamos sufriendo por causa de Él, no estamos sufriendo por una corona que se va a acabar. No estamos sufriendo por una corona que alguien nos va a poder arrebatar. No estamos sufriendo por un momento de aplauso y reconocimiento. Estamos sufriendo por causa de Cristo y Él nos constituye herederos de Él, juntamente con Él, y también por una corona que nadie podrá arrebatarnos y por un premio que nadie podrá quitarnos, por un premio que no se corrompe, por una corona que es eterna, por un momento en su presencia. Vale la pena derramar lágrimas, pero seguir adelante, porque una eternidad nos espera. Ese sufrimiento que estás pasando no es nada comparado con el peso de gloria que el Señor está haciendo para ti. Vale la pena sufrir por causa de Cristo. Cierro con esto. Si tú ya rendiste tu vida al Señor Jesús, vas en el camino correcto. Te invitaría a que tu oración sea: Señor, fortaléceme, ayúdame. Quizá las personas que están a tu alrededor no van a cambiar, pero sí pide que tú cambies, que el Señor te fortalezca y nos fortalezca en su nombre. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, permite que tu sufrimiento entonces tenga un peso en la eternidad. Niégate a ti mismo, porque no hay ninguna obra de sacrificio o buena obra que hagas que te haga acepto delante de Dios. Solamente cuando reconocemos que es Cristo, el peso de gloria en nosotros. Resumo esto. Cuando el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, está hablando de ti, de mí, de todos aquellos que han rendido su vida a Él. Ahí donde estás,
Dile, Señor, yo necesito que fortalezcas mi vida, porque necesito sentir tu consuelo. ¿Te parece bien si hacemos una oración? Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que reafirmes este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, sí sufrimos y hemos sufrido por tu causa, pero no permitas que nuestra mirada se desvíe. Señor, que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, porque tú, Señor, estás mirando cada lágrima que tus hijos y tus hijas han derramado. Que sea por tu causa. Si la gente ha levantado calumnias en contra de tus hijos, Señor, tú eres justo y tú te vas a encargar de todas las cosas. Señor, que tu luz brille a través de nuestra vida y permítenos vivir de tal manera que podamos preservar, Señor, a esta sociedad y que podamos comprender que lo mejor, Señor, es vivir para ti. Que no exijamos a otros, que nos exijamos a nosotros mismos poner la mirada en ti y de esa manera poder influenciar y ayudar, Señor, a los que nos rodean. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno, Él es fiel, Él está contigo y nunca te va a dejar.